Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Gabriel Rivera, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecemos a IUS 360 por la cordial invitación a efectos de conversar sobre el tema de la autonomía privada, tema respecto del cual se generan muchas y muy interesantes preguntas. A efectos de desarrollar el mismo, quisiera iniciar planteando algunos ejemplos. Imaginemos que alquilo una oficina para instalar un consultorio médico. Estamos seguros que la gran mayoría podría señalar que está de acuerdo con la celebración de este tipo de acuerdos, pues no vulneran algún límite del derecho. Sin embargo, ¿serían de la misma opinión si es que planteamos la pregunta respecto de los plazos de prescripción? Es decir, si los particulares podrían plantear sus plazos de prescripción. ¿Serían de la misma opinión si es que aseveramos que los particulares podrían disponer de sus derechos de la personalidad? Queda claro que en estos dos últimos supuestos la respuesta no necesariamente va a ser uniforme. Es por ello importante conocer el concepto de autonomía privada, y es lo que vamos a desarrollar a continuación. Hablar de autonomía privada implica hablar de una dualidad permanente, una dualidad irrenunciable, que vincula dos elementos. De un lado, los particulares y del otro, el Estado. Es dentro de este marco que los particulares cuentan con un poder para crear negocios jurídicos, para modificarlos, para extinguirlos. Ahora, ¿cómo se materializa esta autonomía privada? Por ejemplo, Rodolfo Sacco en Italia señala que la autonomía privada se materializa de manera autónoma y de manera heterónoma. De manera autónoma cuando el sujeto regula sus propios intereses, de manera heterónoma cuando regula intereses de otros. Por ejemplo, en el primer supuesto, yo puedo decidir hacer la donación de un órgano. Estoy regulando de manera autónoma mi situación. Es el caso, por ejemplo, Francia Raíza y Selena Gómez, en el cual la primera de las mencionadas dona un riñón a su mejor amiga. En el caso del supuesto heterónomo, tenemos el caso, por ejemplo, en el cual nosotros convenimos con nuestro empleador el llegar a determinada hora, el de contar con determinados feriados, el, por ejemplo, establecer determinada prestación. En este último supuesto, estamos regulando la situación o la esfera jurídica de otro. Entonces, es importante recordar que la autonomía privada no solo consiste en la regulación de intereses autónomos o solo intereses heterónomos. Muy por el contrario, consiste en ambos supuestos, como bien remarca el profesor italiano. Para hablar sobre el fundamento de la autonomía privada, podemos evocar, por ejemplo, las ideas de los profesores franceses Thierry Simler y Lequet, quienes señalan que son dos los fundamentos de la autonomía privada, un fundamento filosófico y un fundamento económico. En torno al fundamento filosófico se señala que el sujeto es libre y que es precisamente en base a esta libertad que decide y gestiona sus intereses. Esta libertad ciertamente se conjuga con la voluntad, la cual da respaldo a lo que el sujeto libremente ha decidido. Desde una perspectiva económica, es decir, el fundamento económico, se señala que es el propio individuo el mejor gestor de sus intereses. Por ejemplo, cuando dos sujetos con intereses distintos convienen en un acuerdo, se señala que ambos están logrando una eficiencia que a la larga beneficia a todos. Estos serían, según los profesores franceses evocados, los fundamentos que dan sustento a la autonomía privada. Si bien es cierto, dentro del libro 2, mal denominado acto jurídico, no se regula una noción de autonomía privada, nosotros podríamos recurrir al artículo 1354 en materia de contratos, en el cual se señala que las partes son libres de determinar el contenido del contrato siempre y cuando no vulneren norma legal de carácter imperativo. Nosotros podríamos, dentro del marco del Código Civil, ¿no?, exclusivamente del Código Civil, señalar que en dicho dispositivo se encuentra una noción de autonomía privada. No sucede así, por ejemplo, en Alemania, donde para poder dar un fundamento legal a este concepto recurren al artículo 2 de la Constitución.
y se basan en el principio de autodeterminación. En ese sentido, nuestro Código Civil tendría una relativa ventaja, pues este regula, si bien es cierto en materia de contratos, una noción de autonomía privada. Bien, una vez entendidos estos puntos esenciales sobre la autonomía privada, es importante y es necesario hablar sobre los límites. Sin embargo, ello lo realizaremos en otra ocasión.